pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del uso excesivo de las redes sociales? ¿Qué consecuencias negativas tienen las redes digitales para las personas? ¿Qué impacto negativo tienen las redes digitales en las relaciones familiares? Si en algún momento nosotros podremos controlar el uso de las redes sociales. Controlamos nosotros las redes sociales, hay impacto negativo, entendemos bien qué es todo esto en lo que estamos inmersos y vamos tan rápido. Luis Carlos Díaz, que es periodista y es experto, nos va a comentar. ¿Qué piensas tú de esa manera que tiene la gente de aproximarse al tema? A mí me sorprende cuando la perspectiva es hacia lo negativo. Es como que de pronto estés con Sumito Esteves y hablemos de cocina y vamos a hablar de los peligros del cuchillo o los peligros del fuego. Y mira, son herramientas, están allí, sirven para que cocines mucho mejor. En el caso de las redes sirven para que las relaciones humanas, para que la sociedad entera evolucione, cambie y estamos en ese proceso. Yo siempre digo que estamos en la prehistoria de lo que está ocurriendo, porque el cambio es mucho más largo. ¿Qué pasa? Que más gente tiene acceso a más información, más gente puede construir más conocimiento y cada quien lo usa con una libertad que antes no teníamos, desde el teléfono celular hasta la computadora. Entonces tal vez no le tenemos miedo a las redes sociales, sino a la libertad. Claro, claro, y esa libertad se ve con temor, se ve con miedo, bueno, si cualquier persona puede hacer cualquier cosa, me pueden hacer daño. Y eso además un entorno de violencia como el nuestro, pues claro que genera temores. Pero en realidad no, cada vez hay más gente leyendo, más gente escribiendo, más gente que produce información y lo que estamos es jugando, el espacio de juego. Algunos se quejan porque de pronto en una cena familiar alguien usa su teléfono y no ve lo que le está diciendo la tía. Pero eso lo único que revela es que quizás la tía era muy aburrida y el teléfono es seductor y la pantalla brilla y me premian cuando tengo 3 puntos en Candy Crush. O sea, es un cambio que sincera las relaciones humanas y pues estamos jugando a eso. Pero hay quienes se adaptan más fácilmente que otros a ese cambio, entonces también debe haber, es decir, porque también tiene que haber un poco de comprensión para aquellas personas que no son de repente nativos digitales y que no pueden ser simplemente excluidos, ¿no? De hecho, hay un fenómeno interesante ahora que es la incorporación de la tercera edad y personas mayores a las tecnologías muy a su ritmo, muy a su tono, pero que en Facebook ha generado un cambio importante y es que los más jóvenes se están yendo. Ya Facebook es aburrido, es viejo, es muy cuadrado, está muy prediseñado, lento, sí. Porque además como llegaron tus padres, llegaron tus tíos, llegaron tus abuelos, se hace aburrido. Es como que juegues en tu cuarto con tus amiguitos y esté la puerta abierta y tu mamá asomada. Entonces, como cada generación necesita inventarse algo que sus padres no entiendan, se fueron de Facebook, se están yendo, están usando otras redes. ¿Tú crees que los instrumentos de alguna manera van digamos, a decantarse por grupos de interés? Sí, van a evolucionar. En Venezuela hubo un movimiento importantísimo de blogs, por ejemplo, entre el año 2004 y, bueno, años siguientes, pero cuando llegaron los álbumes de fotos, Flickr, Instagram y demás, los que tomaban fotografías se fueron para allá. La gente que quería relaciones más de amigos, pues se fue a Facebook. Twitter hizo que mucha gente dijera en pocas palabras lo que antes decían muchas y decantaron a Twitter. Ha ido evolucionando. Y en unos años, hablar de Twitter quizás será ridículo, quizás será un bonito recuerdo, como hoy hablamos de ICQ o MySpace o GeoCities o cualquier otra plataforma que construyó la Internet que tenemos ahora. Ahora, lo que sí es cierto es que hay el riesgo de que las jóvenes generaciones, que bueno, que de repente están en esta cosa tan violenta de información que llegue, que no toda se puede procesar y en estos cambios digitales tan veloces, que de repente se queden con los 140 caracteres de Twitter y no tiendan a una formación un poco más integral. Evidentemente, los chamos leen, pero leerán de lo que les interesa y sí. La gente tiene que tener un poco, desde el punto de vista humanista, un poco más de herramientas, instrumentos para enfrentar la vida y las decisiones, ¿no? Esa es una de las discusiones más grandes ahora en cuestión de contenidos en Internet. Si hay tanta libertad para seleccionar, debería haber un balance entre lo que la gente quiere saber y lo que la gente necesita saber. Ahí es la labor del periodista, que le puede decir, mira, a ti te gusta el artista que tú quieras, pero deberías saber de esto también, deberías enterarte de estas cosas también. ¿Cómo se logra? Con un empaque seductor, una narrativa distinta, algo que se parezca a lo que los jóvenes están leyendo. No le podemos pedir que vuelvan a leer quizás alguna cosa muy vieja, muy larga o que no corresponde con su narrativa, pero hay medios, por ejemplo BuzzFeed, que han podido conectar con lo que las audiencias jóvenes necesitan y puede con un empaque nuevo explicarle cosas más complejas. Vamos a ver los 140 caracteres de Twitter como cebo, como comida, como anzuelos que le permitan a la gente llegar a información más larga. Por eso los tweets también pueden tener un link que te conecten con Bueno, ya de hecho lo hay, ya de hecho funciona de esa manera, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo ves tú la inserción del periodismo? Porque obviamente la inmediatez de todos estos medios, de todas estas redes, especialmente Twitter, ha afectado bastante la inmediatez. Es decir, ya un medio no se puede dar el lujo de ser ya el tubazo como que
como que pasó de moda, ¿no? Desde ese punto de El vista. tubazo cambió. Desde el punto de vista de la Claro. inmediatez, ¿no? Ahora, ¿cómo podrá el periodismo incidir para que no se banalicen las redes? Que uno de los temores, por ejemplo, de intelectuales como Humberto Eco, que acaba de morir. Sí, la banalidad está allí. Lo que pasa es que ahora está a la vista. Pero que la gente consumiera información banal o se produjera información banal para mantener a la gente en ese nivel ha ocurrido siempre. Con revistas, con diarios, ha ocurrido siempre. Por eso los medios también tienen secciones de Claro, pero entretenimiento. como el Twitter es masivo, impacta más. Ahora está a la vista de todos. El problema del periodismo, o el reto grande del periodismo, es que si hay tanta información y hay tantas cosas complejas, el periodismo se hace cada vez más necesario. No es que quedó relegado, Claro. sino que ahora necesitamos que alguien sobre el ruido pueda decirnos qué es lo importante, qué está pasando. Entonces, se trata de entender ese nuevo lenguaje, empaquetarlo, decirlo distinto, pero hay otra cosa, y es que como tanta gente puede producir información, eso para el periodista no es una competencia, esos son insumos informativos. Es decir, cuando alguien produce, cuando alguien cuenta algo, yo lo uso como recurso, lo proceso y empaqueto algo nuevo. Entonces el periodismo pasa a ser algo importantísimo, es un método de trabajo. No es que eres el único vocero autorizado para decir las cosas, sino que eres el vocero que tiene un método para decir las cosas. La gente puede ser muy rápida, muy veloz, pero quien puede presentar información verificada, contrastada, de calidad, bien escrita y demás, es la persona que acuda a ese método. En esa línea de análisis, entonces, serían cada vez más necesarios los diarios digitales. Sí, con un ritmo que los medios digitales viejos o los medios tradicionales impresos no terminan de cuadrar. Ya no son 8 horas al día, ya no es que hay que esperar hasta mañana. Tiene que haber un trabajo de muchas velocidades, la inmediata, la conversación, la opinión que lo acompaña, el artículo grande, para que el flujo informativo sea continuo, porque las audiencias ahora consumen todo el tiempo. Estamos en la generación en la que la gente abre los ojos, agarra su teléfono y revisa qué ocurrió en redes, antes de poner un pie en el suelo, antes de encender la radio, antes de hacer otra cosa. Entonces, tiene que haber información para esa No, y si plataforma. antes una noticia mataba a la anterior, así hubiera ocurrido hace 5 minutos, evidentemente ahora un carácter mata a otro, ¿no? O al revés, si a mí me interesa esta noticia que es más vieja o que es de un tema interesante, yo debería Puede tener ir. la posibilidad de profundizar en ella, de seguir el hilo de Ariadna, que el ruido no va a poder con él, porque a mí me interesa ese tema. Entonces hay que trabajar con distintas audiencias y eso es mágico para los medios. Lo que pasa es que entender ese modelo es muy complejo. Muy complejo. Ya para finalizar, Luis Carlos, ¿tú cómo ves el futuro? Yo diría que inmediato, porque ya no se puede hablar de futuro de aquí a 10 o 20 años, ya es mañana. ¿Cómo ves tú el futuro en las redes? El futuro es maravilloso porque lo que vamos a ver es que la incorporación de más gente va a generar mayores posibilidades de innovación. O sea, cada vez más gente va a poder inventar cosas nuevas. La incorporación, la suma, la integración de nuevas personas nos va a dar incluso más masa crítica, más capacidad de decisión. Entonces quizás podamos llegar a un momento de singularidad, se llama en términos teóricos, que es cuando los cambios van a ser tan acelerados que no los vamos a poder comprender. Ni vamos a poder procesar las críticas, a lo mejor. Pero en este momento lo que va a pasar es que en las sociedades el poder se reparte mucho más entre ciudadanos que entre poderes tradicionales y eso le permite a la gente mayor movilización, mayor nivel de exigencia y una transformación incluso en la democracia. Muchas gracias, Luis Carlos. Muy interesante toda tu reflexión sobre esto. Muchas gracias, Luis Carlos Díaz, que es periodista, por habernos acompañado aquí en La Hora Clave. Regresamos para la parte final.